Cambiando a Venezuela. Los humanos no se respetan. La Organización de Naciones Unidas lo estableció en 1948. Los derechos humanos universales, suscritos por más de 190 países. Venezuela, ¿qué ha hecho con la violación de los derechos humanos? Lo ha propiciado. El fiscal, Teresa William Saab, era anteriormente el que defendía, el defensor público. Un defensor público que ahora acusa, imagínense ustedes, un contralor general que anteriormente trabajaba en el CENIAT, ahora va a proteger y cumplir con el organismo. Por favor, o sea, una patraña, es una patraña. Y lo peor de todo es que el Estado perdió la base del sustento legal. O sea, no hay legalidad, las leyes no existen para ellos. Es un reacomodo de las leyes, una interpretación barbárica de las leyes. Parecen unos bárbaros. Hoy la ley dice algo, mañana dice otra. Todo depende de mi conveniencia. Y no es que le estemos pidiendo que cumplan la exactitud, la complejidad para ellos de los derechos humanos, porque son demasiados para ellos. Es que ni siquiera el derecho a la vida. Y si vamos a hacer un poco de historia, un poco de análisis, no podemos ni compararlo, ni siquiera en el siglo 500 a.C. y el siglo 300 después de Cristo. Cuando hablamos de Constantino, mire, Constantino, a pesar de que fue barbárico en su conquista, ese emperador romano, estableció leyes que en la actualidad no se cumplen. Por ejemplo, Constantino estableció en sus reglamentos, los prisioneros debían recibir sol, obligatoriamente. Imagínense ustedes en esa época. Ya había una ley en ese sentido. Si nos vamos un poco más atrás, el gran rey persa, Ciro el Grande, cuando conquistó Babilonia, señores, ¿qué estableció él? Bueno, voy a hacer un conjunto de lineamientos para proteger y ganarme la voluntad de los babilónicos, del pueblo de Babilonia. Es decir, que desde la antigüedad ya se cumplía con ciertos derechos humanos. Y eso está escrito en el cilindro de Ciro. Eso fue encontrado en 1879. Y en 1789, ¿qué aconteció? Constituyente de Francia. ¿Qué fue lo que estableció en esa época? Me pregunto yo. ¿Qué fue lo que estableció para todas esas personas que no quieren cumplir con lo establecido? Los derechos del hombre y el ciudadano. Entonces, vamos caminando hacia atrás. O sea, porque si nos remontamos aquí, el 536, el 539 a.C., con Ciro el Grande, no cumplimos con eso. No cumplimos con la Carta Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y ni hablar de los decretos, muy bonitos, muy hermosos. Cada vez que yo doy formación en las empresas y me preguntan, oye, licenciado, ¿qué poesía, la ley? Ciertamente. Y tenemos varios tratados, varios acuerdos. El Acuerdo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos internacionales de la ciudadanía, los derechos civiles y políticos. Si no respetan la vida, van a cumplir con esos decretos, con esos acuerdos. Por favor, señores. No lo van a cumplir. Y no es solamente que estamos hablando, y voy a hablar de que no cumple el Estado, porque eso ya es obvio, lo que hablamos desde el inicio, el diagnóstico, sino la oposición. ¿Por qué no hemos tomado acción? En el 2016, ¿qué pasó en la Asamblea Nacional? ¿Por qué no hubo el quórum con los diputados para elegir a la directiva del Consejo Nacional Electoral? Preguntémoselo al presidente en el 2016. Ramos Alud empezó a disfrazar la realidad. ¿Y qué pasó con eso? No se pudo hacer quórum porque faltaron los diputados. Lo más triste es de la MUD. En la actualidad, ¿qué pasó con el cese de la usurpación? El cese de la usurpación. Está usurpando cada día más. ¿O es mentira?
Los poderes están cada día más contaminados. Pero vamos al punto, señores. ¿Qué debe hacer el presidente encargado? ¿Qué debería hacer? Muy fácil, caballeros. Debemos aplicar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Debemos hacerlo. Es una vía que permite enmarcarnos en la legalidad a nivel continental y de esta manera tomar acciones para sacar a estas personas. ¿Cómo debemos hacerlo? Primeramente, caballeros, el presidente encargado tiene que establecer su gabinete, los ministros, un consejo de ministros que le permita redactar y tener un conjunto de apoyos a nivel de comisiones de política exterior y trabajar mancomunadamente con la Asamblea Nacional. ¿En qué? E incorporarnos en el TIAR. Repito, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Se puede hacer? Sí, y es muy fácil hacerlo. Primer paso, el presidente con su consejo de ministros, con sus personas que él cree conveniente establecerlo, debe redactarlo, enviarlo a la Asamblea. La Asamblea lo evalúa, lo aprueba. El presidente posteriormente, tercer paso, lo ratifica. Posteriormente es enviado a la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la OEA debe recibirlo, incorporarnos y de igual forma notificarlo al conjunto de países que forman parte del TIAR. Dirán algunos, sí, pero es que eso no se puede hacer. Sí, se puede hacer. Y ese es el mecanismo, fácil, en esos pasos. Ahora, en cuanto a la aplicación. Y dicen, no, que eso ya está muerto porque fue en 1982 cuando Argentina invadió, para la OTAN, invadió las Malvinas. Y por eso elementos, entonces Estados Unidos estableció en la Organización de Estados Americanos y principalmente en la Organización de Naciones Unidas, que como era un Estado agresor, no se podía aplicar el TIAR. Pero ese era otro contexto. Así como era otro contexto en el siglo XVI. Mire, cuando Inglaterra tomó poder de las Malvinas Orientales, las occidentales tomó poder Francia, España se las compró. Y después en guerra sacó a los ingleses. Y eso fue así. En la actualidad, ¿qué ha pasado? Bueno, que pasó lo que pasó. Argentina quería hacer soberanía, durante 74 días tomó el paso físico, inmediatamente Inglaterra los venció y los sacó de ahí, promulgó que eso era de ellos. En el 2005 con su constitución direccionaron lo que es la gestión política de esa nación, para ellos parte de su estado. ¿Que hay intereses por medio? Hay líneas de investigación que lo establecen. Estados Unidos quería colocar una base de la OTAN en el marco de la Guerra Fría y se aprobó se estableció ahí en las Malvinas. Entonces, por eso no lo podemos aplicar. Sí se puede, porque está el artículo 6 del tratado. Y lo voy a leer, no lo voy a parafrasear, lo voy a leer porque es de suma importancia. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio, o la soberanía, o la independencia política de cualquier Estado americano fueran afectados por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deban tomar en ayuda del agredido. Y aquí viene la parte fundamental. O en todo caso, las que convengan tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Repito. En todo caso, las que convengan tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Basado en esto, no hay necesidad de que la OEA en plenaria con los miembros del TIAR tengamos que enviar esto a la ONU y lo establece el propio tratado. El tratado dice
claro, apegarnos a la Carta de las Naciones Unidas. Y sabemos que hay un veto en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General puede decir muchas cosas. La Secretaría, muchísimas cosas. Pero el Consejo de Seguridad, con los 5 que pueden vetar, lo van a hacer. Los 5 no, 2 principales. China y Rusia van a vetar. Podrá estar de acuerdo Estados Unidos, Francia, Inglaterra, pero ellos no, aunque solamente uno de esos países lo vete, no camina, no procede legalmente, no es vinculante. Pero si en la OEA, por la paz y la seguridad del continente, nos unificamos, se aprueba, ya tenemos legalmente cómo accionar. Ahora, una vez que esto se establezca, que el presidente lo redacte con su gabinete, y no estoy pidiendo que establezca un ministerio a nivel orgánico funcional a plenitud, o sea, el nivel de apoyo, el nivel sustitutivo, el nivel de concentración territorial, porque es obvio que no puede establecer oficinas en todos los estados, pero a nivel funcional, el nivel de apoyo, sí lo puede hacer. Redactó, lo envió a la asamblea lo aprueba, lo ratifica el presidente, lo envía, el secretario general lo lleva, lo exime ante los miembros, convoca. ¿Y qué acontece con esto? Ya lo tenemos un documento donde todos tenemos una legalidad, si es lo que queremos, porque es más fácil para esos jefes de estados vendérselo a sus países respectivos, no por la necesidad de que pobres los venezolanos, que sí, lamentablemente es una desidia, pero legalmente lo debemos hacer porque se nos va a ir de las manos el continente y la paz y la seguridad no va a existir. El ELN, los grupos armados, el Hezbollah, los conjuntos terroristas que están ahí. Entonces ellos no van a esperar que haga metástasis y se canse para poder tomar medidas. Y este es el momento. Suscríbete.